11:32. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices, este programa de Radio Monumental que les decíamos hoy está dedicado al tema de la gripe H1N1, pero sobre todo a las consultas que a ustedes y a nosotros, por supuesto, nos surgen sobre este tema. Y quiero agradecerle a los dos doctores que están hoy con nosotros. Primero, don Daniel Salas, él desde el área de vigilancia de la salud. Doctor, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes y de verdad que gracias por la invitación. Pienso que siempre es importante aprovechar cualquier espacio para aclarar las dudas y todas las interrogantes que surgen, ¿verdad?, en el transcurso de todas esas las olas que se pueden dar o los picos que se pueden dar en diferentes situaciones. No, sin duda, y al doctor Mario Cibaja, también neumólogo y jefe de servicio de medicina del Hospital San Juan de Dios. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Déjeme primero ser protocolario y preguntarle si nos acompaña con un café esta tarde, porque se lo ofrecía al doctor. Yo le agradezco mucho, pero yo no. Ah, bueno, está bien. Entonces queda claro. Ah, bueno, es que Cecilia ya le había ofrecido. Es que esta muchacha es súper eficiente. Gracias, Cecilia. Vamos a entrar de una vez en el tema. Le decía al doctor Salas fuera de micrófono que íbamos a intentar llevar este tema lo más básico y de ahí empezar a subir. ¿Qué es diferente una gripe H1N1 de una gripe de las que hemos conocido toda la vida, digamos? Bueno, en ese sentido, tal vez no diferenciar primero entre lo que es una gripe por H1N1 y una gripe por otro tipo de influenza, sino más que todo es diferenciar entre lo que es un resfrío común y una gripe. La gripe es la que siempre hemos llamado la quiebrahuesos. Esa es la que generalmente nos postra porque sí tenemos síntomas mucho más intensos, en dolores generalizados, con una fiebre más alta, con incluso a veces un poquito de dificultad respiratoria. Obviamente si hay algunos factores de riesgo, pues la dificultad respiratoria y todo ese asunto se puede complicar y se puede hacer más intenso. Pero esa es provocada por la influenza. Esa influenza estacional se llama, no es pandémica, porque la pandemia la tuvimos en el 2009. La estacional la tenemos todos los años. El virus de influenza circula todos los años por mucho tiempo. Desde 1918 se documentó la primera pandemia de influenza incluso, pero antes de eso ya es milenario. Este virus es milenario y este asunto de la vacuna, o más bien de la influenza estacional, es muy importante porque yo siento que la gente no le ha dado el suficiente interés. Cuando tuvimos la pandemia en el 2009, todo el mundo se andaba lavando las manos y se andaba tratando de tapar la boca con el antebrazo, ¿verdad?, con la cara interna del antebrazo o lo que fuera. Pero el virus de influenza estacional, que es el que, digamos, provoca la gripe, es de mucho cuidado, especialmente en personas con ciertos factores adicionales. Y en esas personas que tienen esos factores adicionales, el virus de influenza, cuando los invade en su cuerpo, para ponerlo fácil, los puede llevar perfectamente a una hospitalización con un riesgo más elevado de muerte que el resto de la población. Entonces yo pienso que la gente no ha entendido que la influenza, la gripe, es un asunto serio. Y eso es desde siempre. No estamos hablando de 2015, 2009. Incluso por eso fue que en el 2004 se decidió empezar la vacunación a ciertos grupos vulnerables con influenza en el país, justamente para protegerlos de estos riesgos de internamiento y de muerte. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en estos momentos? Bueno, en estos momentos tenemos diferentes tipos de influenza circulando. Hay 3 tipos de influenza. 2 de ellos son de un tipo de influenza que se llama A y el otro es B. En los que tenemos A está la H1N1, que esa H1N1 que estamos ahorita, tenemos circulando, es un poco diferente a la que entró en el 2009. O sea, en el 2009 entró, pero fue mutando y se fue adaptando más al humano. Entonces ya en el 2010 era más adaptada al ser humano. Ya en el 2011, digamos que se convirtió en una gripe estacional, que es lo que estamos llamando. Estacional es la que circula siempre. Entonces, en ese sentido, es importante hacer la diferencia. El H1N1 en estos momentos está provocando, especialmente en las personas que tienen esos factores, que ahorita vamos a hablar de cuáles factores son, qué condiciones son agregadas, está provocando una agresividad un poco pues mayor tal vez de lo que hemos visto, especialmente en San Carlos hemos visto un poquito de agresividad un poco más que en otras ocasiones. Ahora, también estamos hablando de que la influenza estacional se ha estudiado en Costa Rica que tiene un pico. ¿Qué es un pico? Para que la gente entienda, es cuando, por ejemplo, tenemos cierto número de infecciones por influenza, pero llegamos a cierto mes y ese número de infecciones empieza a aumentar y eso se ha visto que más o menos empieza en mayo y empieza a disminuir en septiembre. Pero lo que hemos visto en este 2015 es que ese pico, esa intensificación de casos se ha corrido
y justamente tuvimos al cierre del año todavía casos como que si estuviéramos en ese pico. Nada más para completar el esquema que estamos haciendo, aprendiendo de este tema, de la A está la H1N1, que es la que entró en 2009. Y la H3N2. Okay. H3N2. Ok, ¿y de la B? De la B no tiene, digamos... Es B, gripe B. Es solamente B, tiene una cepa y ya, no tiene subtipificación por ¿Cuál es la más agresiva? La A, generalmente la A. La A, ok. Sí. ¿Y la B es común? La B también circula, pero no provoca generalmente. Lo que hace a veces son brotes en ciertos conglomerados, ciertas poblaciones, pero no se da tanto, digamos, y el cuadro sí es más leve. El cuadro más leve. Es un ¿Y poco la más leve. H3N2? La H3N2 también da cuadros importantes. Sí, claro que sí, o sea, cualquiera de los dos son virus importantes que provocan, como le digo, la gripe, ¿verdad? Que es la quiebrahuesos. Pero la más fuerte es la H1N1. En estos momentos, en nuestro país, estamos viendo después ese comportamiento, ¿verdad? Sí. Cuando vemos las explicaciones, doctores más bien, que dan todas las autoridades de salud en el país, nos damos cuenta precisamente eso que acaba de decir el doctor Salas, que el pico se corrió, o sea, siempre estaban preparados para recibirlo por ahí de septiembre, y de hecho a eso responden los calendarios de vacunación que siempre se hacen a principio de año. Esto también, y la afectación que tiene esta gripe A, tiene que ver con el clima también. ¿Se ha logrado estudiar esto? Por supuesto que sí, claro. Cuando empiezan las lluvias, empiezan a levantarse, pues bueno, se dan también los cambios de temperatura bruscos. A veces la gente ahora empieza a mojarse, hay shocks térmicos para las personas y eso disminuye las defensas. También empieza a levantar polvo, ahora empiezan a aumentar los cuadros respiratorios en asmáticos y todo el asunto. Y también, pues obviamente, lo que hablábamos, usted puede tener obviamente un comportamiento aumentado por las condiciones climáticas o condiciones incluso específicas de la gente, pero algo muy importante, resulta que cuando tuvimos la pandemia en el 2009, que estuvimos hablando hasta la saciedad por todo lado de que era importante que la gente se lavara las manos frecuentemente con agua y jabón y que también se cubriera cuando iba a estornudar o toser con un pañuelo desechable o con la cara interna del antebrazo cuando no tenía ese pañuelo desechable, resulta que vimos que los virus, las infecciones por virus respiratorios y diarreas también se vinieron abajo cualquier cantidad. O sea que en realidad, pues obviamente tenemos que considerar el clima, tenemos que considerar factores externos, pero también hay un comportamiento social importantísimo. Y es este asunto de que si usted está con síntomas de gripe y usted va a un hospital, cuando no está grave, ¿verdad? Digamos que no digamos que está con estornudadera, está con tos, está ahí y usted va a un hospital, o usted va a una concentración masiva, o usted va a visitar a sus familiares sin tal vez... Eso es un acto irresponsable porque usted está exponiendo a esas personas a un virus que justamente si esa persona tiene una condición de riesgo, lo que estamos hablando, lo puede infectar y lo puede poner mal. Entonces, todas esas medidas que estamos hablando ahorita, resulta que en el 2009 y en el 2010 vimos que se redujeron importantemente todas las infecciones respiratorias y todas las diarreas, ¿verdad? Que comparten obviamente el factor común de lavado de manos y en el caso de las respiratorias, lo que es el estornudo y la tos. Entonces, sí hay un comportamiento estacional, lo que hablamos, ¿verdad? De picos que se presentan en el año, que obedecen a factores externos, pero esos picos se pueden reducir montones si la gente hace conciencia y aplica esas medidas generales básicas que se nos han ido olvidando después del 2010 justamente. Doctor Cibaja, más o menos, ¿cuál es el cuadro sintomático que uno logra detectar? Vamos a ver, ¿cuáles son los síntomas? Pues ya hablé yo como médico también. ¿Cuáles son los síntomas que uno logra detectar cuando tiene un virus de este tipo? Ok, para retomar las palabras del doctor Salas, porque es muy importante recordar la diferencia de que no todos los pacientes que tienen una infección viral respiratoria necesariamente tienen un cuadro de gripe o influenza. Los resfriados comunes son, por eso se llaman así, son muy comunes. De hecho, son virus respiratorios que circulan prácticamente todo el año y son los típicos mocos, malestar general y fiebre muy poco intensa y a veces incluso no hay ni fiebre. Entonces, en general menos de 38 grados. La afectación del estado general es mínima. Incluso en los niños pueden seguir jugando, comen bien, solo que andan con mocos. Eso es lo más típico de un resfriado común. Los pacientes que tienen gripe, como dijimos que la gripe por definición es producida por los virus de la influenza, son condiciones más graves. Los síntomas suelen ser más graves. Por ejemplo, la temperatura suele ser mayor de 38 grados y usualmente, y dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente, puede tener mucho mayor postración, pueden tener muchos dolores de cuerpo, lo que dice el doctor
como lo que llamamos la quiebrahuesos, y los pacientes, de acuerdo al grupo de edad, pueden tener acompañándose vómitos, pueden tener mucho dolor de cabeza, pueden sentirse realmente mal. En general, si lo vemos así en términos grandes, las gripes son mucho más severas y de hecho duran mucho más tiempo en pacientes, digamos, que están en condiciones de defensa normales, que no tienen otras enfermedades, duran más tiempos en recuperarse. Por ejemplo, los resfriados, casi siempre a las 48 horas, máximo 72 horas, la gente ya está bien. Pero estos otros duran mucho más, hasta una semana, 10 días, y tienen la desventaja de que afectan el sistema inmunológico en mucho mayor intensidad, al punto de que si uno tiene una condición de base, una enfermedad o una condición de base que puede ser, por ejemplo, obesidad, o que es un niño pequeño, menos de 5 años, o un adulto mayor, o los pacientes asmáticos, enfisematosos, los pacientes diabéticos, tienden a progresar a condiciones más graves. O sea, ese es el factor de riesgo que hace que el paciente puede complicarse, y que es muy importante reconocer algunos síntomas para saber que hay que consultar, porque muchos de esos síntomas incluso son indicaciones para internar un paciente. Okay, personas con efisema, personas diabéticas, hipertensos, enfermedades del corazón, enfermedades crónicas de los riñones, pacientes que tienen problemas inmunológicos, como enfermedad por VIH, por ejemplo, son pacientes que tienen más propensión, son pacientes que tienen muchísimas más posibilidades de progresar a un estado más grave. ¿La edad, doctor? La edad es muy importante. Los niños menos de 5 años y particularmente los menores de 2 y los adultos mayores son altamente propensos, son mucho más frágiles y susceptibles para evolucionar incluso a condiciones como neumonías severas que requieren un respirador artificial, porque las condiciones de infección son muy, muy severas. Pero, si me permite, esto que está diciendo el doctor no es algo que estamos descubriendo, viviendo solamente de diciembre para acá. O sea, es importante decir que esto pasa todos los años. Correcto. Por las últimas décadas. O sea, en nuestro país siempre ha habido influenza, podemos decirlo así, casi que lo trajeron los españoles mismos, ¿verdad? Claro. Pero es importante hacer ese eco, ¿verdad? Porque no es que la gente diga, ok, estamos en una situación de crisis en este momento y ahora sí hay que... O sea, lo que estamos viendo es un comportamiento levemente anómalo en ciertas zonas del país, especialmente en San Carlos, tal vez en algunos otros, pero no estamos ante una pandemia de influenza. El virus de influenza estacional, que es el que estamos hablando, no puede cambiar hacia un estado más agresivo por sí solo. Eso requiere de muchos años después de una pandemia y requiere de un salto desde un cerdo o de un ave del virus que está, porque el virus de influenza infecta también a las aves y a los cerdos, o otro animal, o puede ser otro mamífero, y que podría entonces hacer como una adaptación en el ser humano, y ahí es cuando se introduce con una agresividad muchísimo mayor. ¿Ok? Eso es muy importante porque no estamos en pandemia, no estamos como en el 2009. O sea, tenemos, sí, una alerta que estamos vigilando, a ver qué está pasando, tenemos un pico que se está trasladando, ¿verdad? Que el pico lo esperábamos antes, ahora se dio después, pero no es una situación pandémica. Aunque un virus mute, por ejemplo, en el caso del H1N1... Muta todos los años, pero son mutaciones leves. Ok, son mutaciones leves, eso no hace que se cambie de cepa. O sea, que se convierta en una cepa diferente. De hecho, eso es, digamos, dentro de las replicaciones constantes de los virus, ahí dentro de su constitución genética hay cambios mínimos. Y los cambios mínimos ocasionalmente hacen que las vacunas de la estación nueva incluyan esos cambios. Pero generalmente la parte más grande del virus sigue siendo la misma. Incluso puede existir una reacción cruzada con otros virus que la vacuna provea algún grado de protección, aun cuando sea un virus nuevo. Pero los cambios grandes requieren ciertos factores. Por ejemplo, pasa en el virus de la influenza A, que tiene, como también puede infectar a otros mamíferos, se requiere la recombinación de un virus, por ejemplo, humano, con uno de cerdo, con uno de ave, como pasó, por ejemplo, en el 2009, para que haya un virus totalmente nuevo que nadie haya estado expuesto antes, y es donde de verdad existe una posibilidad grande de que existan epidemias y pandemias, porque nadie reconoce, el sistema inmunológico de las personas no reconoce a este nuevo virus. Ok, entonces, bueno, se hacen las vacunaciones cada año, ¿verdad? A principio de cada año. ¿Qué pasa si una persona se vacunó hace 2 años y el año pasado no se vacunó? No, lo importante que hay que recordar es que, número uno, las vacunas están diseñadas para
predecir, digamos, los virus más posibles que van a presentarse en una estación. Entonces, las personas deben vacunarse anualmente, primero porque el diseño que se hace en la CDC y con los entes encargados, digamos, de hacer las revisiones epidemiológicas, contemplan esto. Tienen que estar protegidos con una vacuna nueva. Pero, además de todo, porque la inmunidad va bajando con el tiempo. Entonces necesitan tener una vacunación anual. Yo he escuchado que he logrado, incluso antes de esta entrevista, hablar con especialistas en salud que normalmente traen o llaman de dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur de las dosis. Específicamente, ¿cómo se maneja eso y en cuánto afecta o en cuánto impacta para las cepas o que va a atacar esta misma vacuna? Eso, bueno, básicamente hay un sistema de vigilancia con sitios centinela, digamos, no enredemos a la población, son lugares que recolectan muestras de virus de lo que está circulando en todo el continente americano, igual se hace en otras partes del mundo, y como dice el doctor, se reúnen 2 veces al año con lo que se identifican las cepas que están circulando en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Entonces, dependiendo del patrón, de los picos que se tengan en los países, así se recomienda cuál de las dos se debe poner. Incluso hay situaciones en que las cepas que se están poniendo en el sur y en el norte coinciden, pueden ser las mismas, pero generalmente no es así. Por lo menos alguna de las cepas, de las 3 que hablamos, ¿verdad? Que la vacuna, bueno, ahora hay una vacuna cuadrivalente que tiene 2B y 2A, pero en este momento la que se aplica en nuestro país tiene contra los 2A, que son el H1N1 y el H3N2 y un tipo B. A veces eso es como un apellido, todavía hay un segundo apellido que es la cepa, y esa cepa a veces incluso coincide, que eso es lo que se varía, ¿verdad? En realidad los subtipos se mantienen en el norte y en el sur, pero esa cepa, que es como el segundo apellido, todavía más específico, sí a veces puede coincidir de un hemisferio a otro. Bueno, y esta pregunta que acaba de hacer nos sirve para contestarle a Luis Elizondo, que nos está escribiendo en Twitter. Él dice, nos dicen que existen cepas del hemisferio norte y del sur. Las vacunas ofrecidas en Costa Rica contemplan todas estas cepas, porque él lo está preguntando porque él viaja constantemente entre los dos hemisferios, y lo que quiere saber es si debe buscar vacunas que contemplen ya de una vez, digamos, la protección de las cepas que están en el norte y están en el sur. Yo diría que eso responde más al momento en que él viaje, y por eso es que incluso se definen diferentes tiempos de vacunación, porque la circulación pues va cambiando dependiendo del momento. Entonces yo diría que si él es un viajero muy muy frecuente, pues podría eventualmente consultar en ese momento con la caja o con el Ministerio de Salud la composición de las cepas de ambas vacunas, a ver si pues justamente ocupa o no vacunarse con las dos. Generalmente sí son cepas diferentes, ¿verdad? La del hemisferio norte y el hemisferio sur, y como decía el doctor, tampoco es que usted por ponerse una vacuna del hemisferio sur va a quedar completo o desprotegido con las del hemisferio norte, porque sí hay una reacción cruzada, siempre hay una efectividad, porque estamos hablando del mismo virus, no estamos hablando de que es una influenza y que es un rinovirus o un parainfluenza, ¿verdad? Otro virus diferente, siempre es un virus de influenza, y siempre hay un cierto grado de protección, aunque usted se aplique de una cepa diferente. Doctor Cibaja, ¿cuándo es momento de ir al hospital? Ok, eso puede variar mucho, digamos, entre los niños y los adultos. Por ejemplo, en los niños, la mayoría de los padres conocen a sus hijos, saben cuándo han estado resfriados, cuál ha sido su sintomatología, cuál ha sido el comportamiento. Cuando eso se sale del usual y usted ve a un niño, por ejemplo, que está postrado, o un niño que no puede alimentarse o que no quiere alimentarse, o que vomita, o que tiene fiebre muy alta, si respira más rápido de lo normal, si respira agitado, en cualquiera de esas circunstancias es importante consultar al médico. Los adultos mayores pueden tener diferencias, porque a veces los adultos mayores, por su condición propia, muchas veces están postrados y cuesta mucho, digamos, detectar cambios de la movilidad, pero a veces empiezan a tener cuadros de desorientación, pueden tener alteración en el sueño, los pacientes pueden tener, además de todo, retención urinaria. Son elementos como muy puntuales. Los adultos mayores son un grupo también muy frágil que debe tomarse en cuenta el hecho de que, al igual que los niños, si empiezan a respirar más rápido o con dificultad o fiebre alta, hay que consultar. Además de fiebres superiores a 38 grados, ¿los signos son los mismos y los síntomas en cualquier población o se podría encasillar por edad? Por edad hay algunas diferencias que tienen que ver, por ejemplo, desde un chiquito recién nacido hasta un niño de 5 años, la frecuencia respiratoria que se considera, digamos, por ejemplo, para internarlo puede cambiar, pero en realidad no es bueno como entrar en esos detalles porque son criterios muy técnicos, muy médicos. Pero sí, si uno lo ve agitado a un niño, en cualquier condición de edad, un agitado, que le cueste respirar,
eso es una señal de alerta. De hecho, por definición, las infecciones respiratorias agudas graves se contempla que son cuadros febriles, generalmente menos de 10 días, dijimos que eran cuadros muy agudos, ¿verdad? Donde los pacientes, además de tener tos y tener falta de aire, esto hace que de estos criterios deben llevarse a valorar porque pueden reunir criterios de hospitalización. Dice una colega de ustedes, médico, que trabaja en la caja, dice, la caja fuerza a los médicos a no dar más de 2 días de incapacidad por gripes, en general, no H1N1, cuando los síntomas pueden durar 5 días o más días. Esto me lleva a hacer la siguiente pregunta. Una persona con síntomas de gripe, no de resfrío, debería de no ir al trabajo, por ejemplo, porque ahora el doctor dijo, no es irresponsable ir a visitar familiares, ¿por cuántos días? Bueno, los criterios de los días depende del criterio médico, porque en realidad existen rangos, ¿verdad? Pero con una justificación adecuada, si uno considera que el paciente debe permanecer en reposo en su casa, hidratándose, reposando, etcétera, los días se pueden extender a lo que el paciente requiera. Y doctor, ustedes cuando incapacitan, y usted que trabaja directamente, porque el doctor trabaja en el ministerio, usted trabaja directamente en la caja, cuando ustedes incapacitan a la gente, también toman el criterio no solo del reposo que necesite ese paciente, sino del riesgo que significa que ese paciente vaya a trabajar, no para él, sino para el resto de gente que lo rodea. Eso tiene que ser así porque básicamente eso es parte de la prevención y además eso agrega el hecho de que un paciente esté en su casa, va a disminuir el contacto que tenga con pacientes sanos y no va a infectarlos. Eso tiene que tomarse en cuenta. ¿En qué momento? Incluso hay empresas o instituciones que tienen como política que si usted llega con síntomas de resfrío, estornudando, tosiendo, lo devuelven para la casa, ¿verdad? O sea, de una vez no lo dejan ni siquiera llegar y obviamente que busque la incapacidad, ¿verdad? Pero sí hay ya políticas en ese sentido en algunos lugares. Sí. ¿En qué momento es más agresivo para el contagio el virus? ¿En el momento en que se está incubando o en el momento en que ya se presentan los síntomas? En realidad, el periodo de incubación es desde que el virus entra hasta que empiezan a aparecer los primeros síntomas, que a veces puede ser muy rápido, a veces 24 horas. Ese momento el paciente puede estar incluso sin síntomas, a pesar de tener el virus en su cuerpo. Una vez que empiezan a aparecer los síntomas, las primeras 48 horas son muy importantes, porque de eso va a depender de que podamos incluso diferenciar, es un resfrío, son síntomas leves, o el paciente desde el inicio que empieza con los síntomas, uno ve los síntomas de alerta, dificultad respiratoria, tos muy fuerte, fiebre muy alta, eso se da casi desde el inicio. Lo que pasa que es muy importante utilizar este tiempo cuando aparecen los síntomas de alerta para consultar, porque eso puede evitar que la progresión sea tórpida y vayamos a tener un desenlace fatal. Déjeme hablar en los términos más populares. Sí. ¿En qué etapa se lo paso a otras personas? Cuando apenas lo estoy incubando, cuando tengo los primeros síntomas, durante todo el cuadro, ¿cuándo paso yo la gripe? Desde que está en periodo de incubación hasta que está el virus activo y el paciente está enfermo, es absolutamente transmisible. Ok, durante todo el periodo. Sí. Es cierto que los centros de salud son un foco de contagio, es decir, que es riesgoso ir a un EVAIS o a un hospital en este momento donde hay un pico de casos de H1N1. Las personas deberían ir a los servicios de salud siempre cuando lo ocupen. En realidad es así. Evidentemente no por lo que estamos pasando ahorita, es por muchas otras razones, porque hay muchísimas otras posibilidades donde las personas que no requieren servicios de salud no deberían estar ahí. Ahora, si uno requiere el servicio de salud, en los hospitales, por ejemplo, están diseñadas las áreas donde se pueden valorar pacientes y en este caso, donde tenemos definiciones para pacientes con infección respiratoria aguda grave, los tenemos aislados. Entonces realmente no es propiamente que el centro de salud sea el foco de contagio. En realidad hay enfermedades y hay muchos tipos de enfermedades, pero el virus viene de la calle, en realidad. Sí, incluso es importante eso que está diciendo el doctor, ¿verdad? Porque lo que hablamos, si no es por influenza, es porque hay diarreas, un brote de diarreas. Si no es porque estamos más bien un pico de diarreas, por decirlo así. Si no es porque está un pico de diarreas, hay otros virus respiratorios. Hay un montón de virus respiratorios que pueden también infectar. Entonces, obviamente, si usted va a un centro de salud donde va mucha gente que tiene esos virus a consultar y usted va innecesariamente, obviamente, si usted lo necesita, pues para eso están. Para eso tenemos un sistema muy sólido, ¿verdad? A nivel universal en nuestro país, que es bastante efectivo, que es la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Lo maneja. Pero si usted no lo requiere, no vaya. O sea, si usted va porque le da dolor de cabeza o porque se me bajó la uña, pero no le duele tanto, ¿verdad? Puede manejarlo ahí en la casa. O sea, son cosas que uno tiene que siempre ser muy consciente, ¿verdad? De no ir para no exponerse. Y no exponer, obviamente, a nuestros familiares, porque si usted va, se lo lleva el virus y ahí están los familiares siempre
pues lamentablemente como recipientes, ¿verdad?, de lo que llevemos a la casa. Hay una pregunta muy recurrente y es sobre qué pasa si ya tengo los síntomas y me voy a poner la vacuna. Vea, cuando el paciente está enfermo, no tiene sentido ponerse una vacuna porque la vacuna, por definición, es prevención. O sea, no puede prevenir algo que ya tiene. Y de hecho, la vacunación durante los cuadros febriles o infecciones de otros tipos no se recomienda, aun cuando sea para otras cosas, porque el sistema inmunológico de los pacientes puede estar afectado y no es el mejor momento. Sí, porque ayer escuchábamos con mucho cuidado al doctor York y a la doctora Sáenz explicar por qué no era el momento de una campaña nacional de vacunación. Entiendo, por lo que hablé con ustedes fuera de micrófono también, de que la vacuna tiene un tiempo para empezar a trabajar, digamos, dentro del cuerpo de las personas. No tendría sentido empezar a vacunar hoy a todo el mundo contra H1N1. Masivamente no tiene sentido, porque de hecho los primeros anticuerpos y algún grado de protección se empiezan como a las 2 semanas. Y muchas veces se establecen que estos picos de infecciones respiratorias pueden durar de 2 a 3 semanas y a veces un poco más, y empezamos hace casi un mes. Entonces, de aquí a que tengamos anticuerpos, pues vamos a tener probablemente ya haber pasado el pico. Evidentemente, el Ministerio de Salud y la Caja, de acuerdo a ciertas condiciones especiales geográficas, de exposición, de factores de riesgo, tomarán las decisiones si hay que modificar esta conducta, pero por el momento no tiene ninguna indicación la vacunación masiva. Y recordemos que esta situación intensiva, o un poco más intensa que estamos viendo con influenza, se está dando en ciertas zonas, ¿verdad? No podemos tampoco decir que se requiere una vacunación masiva en todo el país para los grupos de riesgo, porque, como dice el doctor, incluso él trabaja en el San Juan de Dios. Sí. Ellos, en todo ese tiempo que hemos tenido esta alerta, un paciente que estuvo grave, que hoy ya está hablando por dicha, y no hemos tenido ni un solo otro paciente y no hemos tenido ni siquiera un fallecido por esta causa. Ok, ayer la doctora Sáenz también nos ratificó que en muchos hospitales no tienen en este momento ni siquiera pacientes internados. Entonces, por una situación que sí es cierto que está saliendo un poco de la normalidad y que la estamos monitoreando, no amerita tampoco que todo el país, ¿verdad?, empiece ya en esa crisis de que hay que ir a correr a vacunarse y que entonces, ¿verdad?, eso no. Y además, como dice el doctor, no es una medida para este momento, es una medida que requiere tiempo para hacer los anticuerpos. Ya casi vamos a habilitar la línea. Nada más, ¿cómo se trata el cuadro de H1N1? Es decir, ¿se trata solo con medicamentos que alivien la temperatura, que alivien de alguna forma el malestar general, o se trata con antibióticos? No sé, ¿con qué se trata? Bueno, en términos generales, hay mucha controversia, por ejemplo, del uso de antivirales. Muchos estudios de CDC han dicho que la posibilidad de que los pacientes consulten antes de 30 horas, 48 horas, es mínima. En estudios grandes, uno publicado, por ejemplo, en junio del año pasado, de una base de datos de más de 6.000 pacientes, incluso hasta con una cantidad de más de 2.500 que eran pacientes con factores de riesgo, consultar a su médico solamente lo hicieron el 30%, y de esos, solo un 15% les recetaron algún antiviral en esa etapa. Entonces, no es alguna cosa, digamos, como que de la que se pueda uno valer en este momento. La otra cosa es que la recomendación de CDC es que cada uno de los países debe obedecer las políticas de su propio ministerio. Y nosotros tenemos un protocolo de vigilancia epidemiológica donde se establece que los antivirales para nuestro país no es una recomendación. Así está determinado y así ha sido. La verdad, no se ha visto que en la mayoría de los casos eso modifique la evolución de los pacientes. Ok, entonces, digamos, ¿se trata solo con antihistamínicos? Se trata de acuerdo a la severidad. La mayoría de los pacientes que tienen enfermedades leves van a recibir probablemente un poco de confort con acetaminofén, hidratación, reposo. Si los pacientes evolucionan a formas graves, a veces lo que necesitan son lo que conocemos como medidas de soporte vital. Pueden requerir mantener la presión arterial con sueros, con medicamentos, un respirador artificial que respire por ellos mientras están graves, y también tratar las complicaciones, que en alguna medida también son infecciones bacterianas después de cuadros virales. El sistema inmunológico queda afectado y hace que ciertas bacterias infecten al paciente. Y no es propiamente el virus como tal, sino esta bacteria que permitió esta infección del virus crecer, se tiene que tratar con antibióticos. Pero, por cierto, los antibióticos no serían propiamente para el virus porque están diseñados para las bacterias. Claro. 3:5, vamos a habilitar ya nuestra línea telefónica 905-222-0000, 905-222-0000. Si usted tiene alguna consulta, ya empezaron a entrar las llamadas, puede hacerlas a partir de este instante. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? William Meneses, desde mi oficina en Escazú. Gracias, don William.
¿Usted le puede bajar un poquitito al radio nada más para que no se nos meta ahí? Bueno, en realidad no es el radio lo que tengo puesto, son unos parlantes, voy a quitarlo. Gracias, gracias don William. Yo le doy tiempo mientras lo quita para que usted escuche la respuesta a través del teléfono y entonces se oiga mucho más claro. No sé si está listo ya. Ya estoy listo. Adelante, don William. La situación es la siguiente, hace tiempo los estoy escuchando, siempre me ha parecido muy curioso el asunto de las vacunas, ahora que se están desatando una serie de enfermedades que son producto a veces de animales, de cerdos o de aves, y tengo entendido que las vacunas para desarrollar el sistema inmunológico que lo reconozca, primero lo hacen en un animal que puede ser un perro, una vaca o hasta un ratón, no sé si estaré equivocado. Gracias. Esa es una. La otra es que yo practico una cuestión que se llama autohemoterapia, que consiste como en autoinfeccionarse, es decir, sacarse 5 cc de sangre de la vena e inyectársela en el hombro, en el músculo. Cuando la sangre ingresa en el organismo, el sistema inmunológico da por un hecho que es un invasor y empieza a hacer un escaneo de su propia sangre, cosa que nunca ha hecho en su vida. Por primera vez descubre las células neoplásicas, que son las células defectuosas que generan el cáncer. Esas células neoplásicas él se las come porque en cuestión de 2 horas hay un aumento de los macrófagos de un 5% a un 23,5%. Eso se mantiene durante los primeros 5 días. Al 5.º día empieza a bajar hasta que vuelve a la normalidad. Es aumentado 5%. Yo eso lo llevo practicando hace más de 2 años, una vez por semana, y nunca más volví a padecer de gripes. Mis gripes me duraban hasta 10 días. Nunca consumí ningún medicamento, y en cuanto a las vacunas, de niño me escapé de más de una. Tengo 65 años, este año los cumplo, y estoy en perfecto estado de salud. No tengo ninguna enfermedad. Para que mediten sobre eso y me cuenten en realidad qué es una vacuna, si en realidad proviene de un animal o si en realidad es el mismo cuerpo que genera el anticuerpo. Gracias, don William, por su consulta. 905-222-0000, doctor. En relación con la producción de vacunas, específicamente, por ejemplo, hablando de las vacunas para influenza A, las vacunas, bueno, existen varios tipos de vacunas. Algunas son de virus inactivo y algunas son vacunas de virus vivos atenuados. En general, como parte del proceso de producción, se cultivan en embriones de pollo. Por eso es que en alguna medida algunos pacientes que son alérgicos al huevo tienen que tener algún cuidado con esto. Pero en realidad son el virus y esta incubación. No, después de eso, que ya se produce la vacuna como tal, ya sea inactiva o virus vivos atenuados, y se inoculan en los pacientes, el cuerpo es el que produce los anticuerpos. O sea, es el cuerpo, el sistema inmunológico de uno que reacciona reconociendo ciertas partículas del virus y produce los anticuerpos que van a multiplicarse muchas veces para que una vez que venga un virus de verdad, uno ya lo reconozca y no le enferma porque lo reconoce y lo inactiva. Eso es más o menos así como, a grandes rasgos, cómo se produce una vacuna. De la otra práctica. Yo realmente no tengo un conocimiento de eso. Yo pienso que hay muchas prácticas diferentes, ¿verdad? Y lo que es muy importante es que a nivel del Seguro Social, a nivel alópata, pues uno se basa en lo que está publicado, y lo que está publicado que tiene significancia estadística. Si lo que dice el señor pues fuera tan efectivo, pues sería muy interesante que lograra publicarlo justamente reuniendo un número grande de casos, ¿verdad? De pacientes que han sido tratados y que tengan una significancia estadística importante, y pues ya ahí empieza entonces a tomarse en cuenta diferentes terapias, porque lo que él está diciendo pues tiene cierta lógica fisiológica, pero igual, como le digo, nosotros nos basamos siempre en la estadística, en la veracidad estadística. Claro, gracias don William por su consulta. Isel, hay más llamadas ahí al 905-222-0000. Así es, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Gracias, Luis Soto. Una pregunta. Adelante. Entiendo que en Nicaragua hay aproximadamente 157,000 personas infectadas por el virus. ¿Qué puede hacerse en la frontera para minimizar la entrada del virus a Costa Rica ante tal cantidad de migrantes nicaragüenses o de cualquier nacionalidad, incluso costarricenses? ¿Se les podría exigir una constancia de vacuna o alguna otra forma? Gracias. Gracias, don Luis. Yo voy a meterle ahí un poquitito a la pregunta, porque yo entiendo por la explicación que nos dieron antes que el virus está aquí. Es decir, nadie ya está aquí. No, ya está aquí. Y aunque vengan 10,000 personas con el mismo virus, está aquí. Y ya el virus circula. O sea, y algo muy importante, insistimos, no estamos en pandemia de influenza. Esas medidas, ni siquiera cuando hemos estado en pandemia, se han adoptado.
¿Por qué? Porque justamente el virus es el mismo virus estacional que tuvimos el año pasado, que tuvimos el año antepasado. Y es el mismo virus que estaba circulando justamente en Nicaragua, en Panamá. No estamos en pandemia, no se ameritan medidas extremas, como dice el señor, y esa cantidad de infectados, pues nosotros no tenemos ese dato jamás. O sea, las situaciones en Nicaragua y en Panamá están parecidas, no hay ninguna alerta justamente porque la OMS es la primera, la OPS es la primera en decir, ok, está pasando algo muy anómalo en cierto país. Vean que ellos ni siquiera han informado, ¿verdad?, de que Costa Rica tiene un comportamiento totalmente anómalo del virus, porque no es así, ¿verdad? Sí, de hecho estaba revisando los datos de Nicaragua y pues no pareciera. Es que son 157,000 casos en un país que tiene una población mayor a la de nosotros, ¿verdad? También hay que hacerlo siempre proporcional. Sí, por supuesto. Pero vamos, tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, feliz año a todos ahí. Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Henry, Los Ángeles. Don Henry, gracias por llamar, adelante. Lo que yo es que falta mucha información. Yo estoy ahí en el futuro de día y ahí no hay información sobre nada. Ahí todo el mundo tose, todo el mundo aquí, y hey, creo que debería haber información ahí, ¿verdad? Sí, ahora está yo ahí, realmente todo el mundo ahí tosiendo, allá, y ningún enfermero, ni información sobre nada. Gracias, don Henry. Ahí se le estaba pegándole mucho viento a don Henry. Lo que dice don Henry, que además no es resorte a ninguno de ustedes dos, digamos, porque es más la parte administrativa, es que él estuvo en la clínica de Heredia y que notó que faltaba mucha información en general, digamos que no había rótulos y no sé, y los enfermeros, por ejemplo. Eso no les toca a ustedes, pero yo sí les quiero preguntar, porque por ejemplo el espacio de hoy me ha parecido muy valioso para derribar un montón de mitos, aclarar algunas cosas. ¿Cuán importante, doctor Salas, es la información que tenga la gente para no caer, digamos, en dos mitos que hemos escuchado en 5 minutos aquí a través de la línea telefónica? Bueno, yo sé que en esto a veces cuesta, porque yo sé que mucha gente, por ejemplo, no se lava los dientes, ¿verdad? Pero raramente cualquiera que va al baño... Eso es horrible, pero es cierto. Sí, es cierto, pero raramente cualquiera que va al baño a hacer una necesidad fisiológica mayor no se va a limpiar, ¿verdad? Eso siempre todo lo hacemos. Es muy raro que alguien no lo haga, ya sería como enfermo. Sí. Bueno, así deberíamos de meternos en la cabeza que tenemos que lavarnos las manos frecuentemente y que cada vez que vamos a toser o a estornudar tenemos que cubrirnos con el antebrazo. Está bien, claro que sí, o con un pañuelo desechable. Claro que sí, es importante reforzar esas medidas. Pero yo siento que la gente tiene una memoria muy corta, ¿verdad? Cuando ya hay un susto, como lo que ha pasado ahora, que empiezan a moverse mucho en medios y las redes sociales y todo, entonces la gente otra vez empieza a preguntar, pero resulta que son las mismas medidas, ¿verdad? Son las mismas medidas y no son nada difíciles de aprender. Lavarse las manos frecuentemente, cuando tose o estornuda, cubrirse con un pañuelo desechable o con el antebrazo y evitar ir a concentraciones o a lugares donde hay mucha gente cuando se está con síntomas de tos o de estornudadera, ¿verdad? Son cosas tan elementales y tan básicas que hay que repetirlas. Pero yo espero, ¿verdad? Porque yo lo vengo diciendo desde que estábamos en el 2008 esperando que hubiera una pandemia, en el 2007, yo les decía, ojalá esto se incorpore ya como en nuestro código, ¿verdad? De actuar, en nuestra manera de actuar diaria. O sea, no esperar a que ocurra una crisis de diarreas, una crisis por otro virus respiratorio, por influenza, para empezar otra vez a recordar, ay, tengo que lavarme las manos, uy, tengo que cubrirme cuando voy a estornudar. Es un minuto, ¿verdad?, de lavada de manos. En realidad con 30 segundos es más que suficiente si usted lo hace vigorosamente con jabón y cubriendo todas las partes de las manos. Por los dos lados. El dorso, las palmas, los espacios entre los dedos, las uñas, quitándonos ojalá los anillos y el reloj, ¿verdad?, para lavarnos bien también incluso la parte que empieza del brazo, no solamente de la mano. Pero son 30 segundos, no toma nada del otro mundo hacerlo y eso es una protección inmensa, no solamente, como le digo, para nosotros mismos, sino para los que están conviviendo con nosotros. ¿El uso del alcohol en gel? Es bueno, pero no abusar de él. Cuando usted empieza a confiar solamente en el alcohol en gel y se pone a cada rato, más bien lo que puede favorecer es acumular o atrapar bacterias, porque el alcohol en gel, si usted no se lava las manos entre varias aplicaciones, sí, con el tiempo, más bien el alcohol en gel lo que hace es que empieza a ser como una solución que atrapa bacterias, sí. Aunque sea incluso muy líquido, ¿verdad? Se puede evaporar fácilmente, pero usted tiene que lavar, o sea, el lavado de las manos es insustituible. Okay. El alcohol en gel es una medida, claro que sí es efectiva. Como un segundo paso. Como una medida transitoria. Ajá, si usted no tiene una fuente de agua, pues lo puede hacer, pero que no sea la regla, que sea la excepción más bien. Okay. Exactamente. No abusar del alcohol en gel tampoco. Bueno, hay más llamadas. 905-222-0000. Nos quedan 10 minutitos para seguir recibiendo consultas. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? María Marta. Doña María Marta, adelante. Mire, he oído mucha gente que ha estado con una gripe muy fuerte, que no es el H1N1.
pero ¿en qué momento es estar cuando uno ya no pasa de lo normal de una gripe? ¿Cuándo es que está grave? ¿Cuándo es que ya tiene que ir al hospital? Okay. Bueno, el doctor sí ya lo había explicado, pero no importa, nunca está de más. Para recordarle, bueno, cuando las personas tengan esta condición y tengan dudas si realmente sea solo un resfrío o es realmente una gripe que puede evolucionar a algo peor, nada más recordar que el estado general del paciente es muy importante. Los pacientes que se sienten muy mal, que no pueden levantarse, que no pueden comer, que tienen fiebre alta, mayor de 38 grados, y particularmente aquellos que tosen mucho y que les falta el aire, tienen que acudir, no tienen que esperar a ponerse peor que esto. O sea, cuando sienten estos síntomas, deben acudir a su médico. Muchos de esos pacientes se les evalúa en los hospitales con exámenes especiales para determinar si requieren hospitalización, y eso es la forma en que los vigilamos para prevenir cualquier complicación. Aprovechando también que la gente que no tenga estos síntomas, que no llene los hospitales, de no saturarlo, ¿verdad? Porque no hay nada peor para ustedes también, sí, y para nosotros como pacientes, de llegar a un hospital donde hay un montón de gente que usted no ve mal y que no está mal, haciendo presa por la que sí está mal, ¿verdad? Lo que hablaba también el doctor, de que puede ser que hay algunos pacientes que pueden tener algún virus y que los pacientes llegan por condiciones que realmente no son importantes o pueden esperarse y van a acarrear estos virus para sus casas, para ellos mismos. Hay que evitar hay que evitar utilizar los servicios cuando no se requieran. Hay una consulta en Facebook de don Mauricio Barbosa y dice: ¿la vacuna de las farmacias es de ayuda o hay que esperar a la de la caja? Porque le preocupa precisamente para su vacuna, para la del hijo y la esposa. En las farmacias hay varios tipos de vacunas. El doctor mencionaba ahora una que es muy importante, que es la que tiene 4 virus. Pero realmente la efectividad comparada con la que tiene la caja, que es la de 3 virus, es similar. Entonces, más bien no es tanto cuál de las vacunas sea más importante, porque en realidad las dos van a ser parecidas. Es el tiempo de vacunación. Si el paciente, digamos, en este momento, como hablamos temprano, no es un tiempo para la vacunación masiva, no es para que la gente salga corriendo a las farmacias ni a ninguna otra parte a vacunarse. Van a haber, digamos, ciertos pacientes eventualmente a criterio médico, pero en casos muy individuales, pero no es para que las personas vayan ni a la farmacia a buscar vacunas. Las vacunas son muy similares en realidad. Ok, pero no es momento tampoco de ir a buscar la vacuna a la farmacia. Vamos a, ¿qué hora es? 3:18. Vamos a evacuar dos llamadas más y una que tenemos en Twitter. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Sergio González. Don Sergio de Cartago. Sí, señor. Gracias, don Sergio. Es que entre los acentos entre paisanos los detectamos. Isel y yo, cada vez que hablamos igual, adelante. Bueno, y don Mario se baja, imagínese. Adelante, don Sergio. Sí, dos cositas. Una, me llama la atención porque digo que esto de las enfermedades así muy contagiosas como que es una moda. Por lo generalmente se dan como que son cíclicas. O sea, ¿por qué se da más así? ¿Por qué se da más que todo en esos periodos? Y dos, porque bueno, lamentablemente esas personas que han muerto, ¿por qué no se pudieron hacer nada por ellos? ¿Cuáles son el estado de vulnerabilidad que ellos han tenido? Buenas tardes. Gracias, don Sergio. Decía don Sergio que porque hay una época en el año en que está ese pico, digamos, que le parece como una moda, que enfermedades se ponen de moda en algunos meses del año. Bueno, eso se da muy frecuente con los virus respiratorios, o sea, eso lo vemos, y como le digo, hay muchos virus respiratorios y todos tienen su estacionalidad o sus picos, su elevación en las cantidades de casos en diferentes meses, ¿verdad? Incluso atacan diferentes grupos de edad. No, su estacionalidad significa que hay una estación en el año en que surge. Exactamente. La estacionalidad significa que hay diferentes meses en que se intensifica la actividad del virus, empieza a infectar a más gente. Entonces, eso ocurre aquí en todo el mundo, ¿verdad? Justamente porque lo que hablamos, hay condiciones climatológicas, hay condiciones a veces empieza a haber levantamiento de polvo, a veces de esporas para otras enfermedades, ¿verdad? Que también hace que haya más casos. En caso de por ejemplo, una diarrea, un brote de diarreas, pues pueden haber ahí condiciones de acueductos o del agua, ¿verdad? Que hay muchas variables que pueden hacer que se provocan los picos o que eso. Entonces, eso es algo que tenemos que acostumbrarnos, porque eso ocurre, pues en realidad, con todos los virus y cierto, bueno, sobre todo los virus, en todo el mundo, ¿verdad? No solamente en Costa Rica. Y yo sé que el doctor se va a referir a que por qué no se pudo hacer algo más para salvar a esos pacientes, pero yo quiero antes, doctor, tal vez decir que lamentablemente esa mortalidad por influenza, que es lo que yo le decía a un inicio, se ha subestimado. O sea, la gente no está consciente de que la gripe común, y sobre todo lo que hablaba el doctor, para los grupos más susceptibles, que son los diabéticos, los que tienen problemas del sistema inmunológico, los que tienen obesidad mórbida, todos los que hablamos ya,
esa gente es muy delicada si le da una gripe. Sí. Tienen mucho más riesgo de hospitalizarse. Entonces, ya sabemos que en todo el mundo hay muchísimas muertes, en Estados Unidos, en Europa, en todos los países desarrollados que ustedes piensen, se sigue muriendo la gente que tiene condiciones de riesgo, especialmente por los virus de influenza. Entonces, yo creo que en ese sentido, cuando la Caja Costarricense de Seguro Social llama a vacunarse a esos grupos de riesgo, hagan caso, acudan, vacúnense. No esperen, como les digo, que haya un socollón, ¿verdad? Mediático, lo que ustedes quieran. Nadie fue a vacunarse el año pasado. Hubo muy baja cobertura de vacunación. Sí. O sea, la gente cuando la caja llama a vacunar, no llega. Y justamente ahora que ya tenemos cierto, como le digo, asunto mediático, ¿verdad? Con esto de la influenza, entonces sí la gente quiere vacunarse. Pero, o sea, eso, démosle la importancia que la influenza tiene. La influenza, es un virus peligroso, especialmente para la gente que está en riesgo, y eso es de siempre, lo reitero y lo repito, porque la gente a veces no entiende, no es una situación completamente anómala la que estamos viviendo. O sea, hay gente que se muere por influenza todos los meses en nuestro país, y lamentablemente pues los hospitales y los médicos tratamos de hacer todo lo posible, pero a veces llega muy tarde, ya no se puede hacer mucho, y yo sé que el doctor, bueno, tal vez usted se puede referir, doctor, pero eso es lo que yo quería decir sobre todo, o sea, que seamos conscientes que por más que tengamos los mejores equipos y los mejores médicos, que yo sé que en la caja los tenemos, pues lamentablemente siempre va a haber gente que se va a morir por diferentes circunstancias, ¿verdad? Pero eso no podemos evitarlo del todo. Antes de darle la palabra al doctor Cibaja, déjeme, doctor Salas, apoyarlo nada más en un momento con números. En este momento llevamos 17 muertes, ¿verdad? Y todos estamos tirando, todos incluyéndonos los medios de comunicación, las alertas al viento. En 2014 se murieron 63 personas por esto. 4 veces más de lo que llevamos ahora. Y alrededor del mundo se mueren entre 250.000 y 500.000 personas al año. Y en 2013 se murieron 60. Y nadie dijo, digamos, ningún medio en general, ni nada se tiraron al viento las campanas, doctor. Es muy importante lo que estaba hablando el doctor Salas. El hecho, digamos, de hacer un análisis de los muertos ha pasado por ejemplo, por darnos cuenta de que muchos de esos muertos están en la categoría de pacientes que no estaban vacunados. Y eso es muy triste, porque ¿qué se pudo haber hecho para que no se murieran? Bueno, lo primero era la prevención. O sea, hay que estar muy atentos a las campañas de vacunación, 1. 2, es muy inusual que los pacientes jóvenes que no están en grupos de riesgo vayan a tener complicaciones graves como la muerte. De hecho, son casos fortuitos, se conocen así porque son raros. Porque los pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, hay pacientes que durante la infección por el virus, un asmático se descompensa de su asma y agrega posibilidades porque los bronquios están cerrados, porque la inflamación de los bronquios es muy extensa, porque se le pegan bacterias por el sistema inmunológico disminuido. Entonces hay muchas causas para explicar esto, pero es que la mortalidad por infección grave del virus es muy, muy alta. Y lo primero es prevenir. Hay una consulta en Twitter de Franco Zambucci. Yo creo que eso está hablando de enfermedades reumáticas. Dice, le agradecería saber si una paciente LES y AR, me imagino que es que tiene las dos enfermedades, ¿es bueno vacunarla o es puramente decisión del reumatólogo? Bueno, es muy importante esa pregunta porque depende mucho de lo que esté usando los pacientes para el tratamiento. Porque muchos de los pacientes que tienen lupus y que tienen artritis usan esteroides. Y los esteroides disminuyen la reacción del sistema inmunológico para producir anticuerpos contra el virus una vez que los pacientes son vacunados. Tienen que hablar con su médico porque hay estrategias para esto. Pero son un grupo de riesgo por ser pacientes que tienen un compromiso inmunológico. Doctores, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias, Isel, por la producción del programa del día de hoy. Noticia Monumental, desde un inicio de este tema, hemos intentado ser, y creo que lo hemos logrado, bastante responsables con el tratamiento de este tema en este sentido. Efectivamente, en algún momento, y que fue polémico, entrevisté al doctor Yorca, pero no era sobre el tema de la pandemia en sí, sino dónde estaba él cuando empezaron a surgir los primeros casos. Pero sobre el número de casos específicamente, hemos sido muy cuidadosos en no alarmar. Los datos que les acabo de dar a conocer, que se los pregunté a nuestra periodista en salud, Karina Porras, que tienen que ver con los casos por año, es donde yo digo que el año tras anterior hubo 63, el año 2013 hubo 60, ahora llevamos 17 en esto. Es decir, seguimos comportándonos, y en esto nos decía la doctora Enchea un día de estos muy claramente, dentro de la proyección.
¿verdad? Por supuesto que todos entramos en, nadie quiere morirse, ni nadie quiere que ningún familiar se muera, y entonces todos entramos en una dinámica, digamos, de advertencia, ¿verdad? Y que tiene que ver con las fiestas de Palmares, por ejemplo, que lo hemos preguntado muchas veces, si hay que suspenderlas o no, la entrada a clases, las actividades masivas, y a veces en esa histeria colectiva en la que entramos todos juntos, perdemos en perspectiva que efectivamente todos los años ocurre esto, y ni en 2014 se suspendió nada, ni en 2013 se suspendió nada. Doctor Salas, le doy los 30 segundos que nos quedan. Rápidamente, en el 2015 en Costa Rica, por infecciones respiratorias agudas es de impacto en el momento, graves, se murieron 778 personas. Y estoy seguro que muchas de esas tenían influenza, pero no se logró diagnosticar. Y si nos vamos al 2014, resulta que la cifra es parecida. Eso es importante, la influenza no siempre se logra diagnosticar y tenemos muchos casos que se mueren y quedan como infecciones respiratorias agudas graves y fueron influenza, pero no se pudo diagnosticar. Y no es porque no podemos en el Costa Rica, sí tenemos toda la capacidad, es porque simplemente pues, el paciente consultó tarde o no se sospechó en ese momento. Muchas variables pueden jugar. Entonces, para que ustedes vean que el asunto de la influenza no es de diciembre del 2015 y de enero del 2016. Es de siempre, es un asunto permanente. La influenza siempre nos va a acompañar, nos ha acompañado milenariamente y tenemos que ser responsables con las medidas que hemos venido diciendo. Bueno, y hacer algo ya. Sí. A lavarse las manos, a taparse cuando uno tose y estornuda. Lavarse las manos, si tiene gripe, no se vaya a lugares muy saturados. Quédese mejor en la casa. Bueno, gracias doctores. Muchas gracias. Feliz tarde a todos.